Sean todos bienvenidos a su programa Leer para Crecer. Estamos aquí para que crezcamos espiritualmente y podamos entender la palabra de Dios. El deseado de toda la gente es en su capítulo 45. Viene hablando de una provisión que Jesús hizo para sus discípulos en el tiempo, en sus últimos días que Él iba a estar con ellos. Este capítulo nos llena de alegría, de gozo, de paz, porque Jesús siempre planea todos los aspectos de nuestra vida para que podamos seguir adelante, sin temor a las cosas que nos esperan, sin temor al futuro, y que nos preparemos para que todo salga conforme sea la voluntad de Dios. Y en este capítulo, Jesús está llamando a sus discípulos a prepararlos para ese momento cuando Él tenía que irse al cielo, dejarlos en esta tierra y que ellos siguieran el propósito por el cual Jesús había venido a esta tierra. Jesús vino a esta tierra para buscar y salvar lo que se había perdido. El enseñar a sus discípulos, Él quería dejar un legado que siguiera la trascendencia y que la población futura pudiera ver y entender el mensaje por qué Cristo había venido a esta tierra. Y ellos eran los que tenían que llevar ese mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Jesús se había retirado de la multitud, se había ido a una tierra de paganos, se había retirado de los judíos. Él quería dedicar el tiempo para que los discípulos entendieran el mensaje y el propósito con que Jesús había venido a esta tierra. Jesús quiere que los discípulos estén seguros, que comprendan en su corazón que el amor a Cristo vale más que todas las cosas. Y quiere enseñarnos también a ti y a mí que nuestra confianza debe estar puesta solamente en Él. Jesús le hace una pregunta a sus discípulos y Jesús les dice: ¿qué dice la gente que soy yo? Y los discípulos responden una serie de preguntas, pero ahora Jesús se va directamente a ellos y quiere que ellos entiendan y estén bien conscientes de quién es Él. Y entonces les hace la pregunta: ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y entonces aquí sale Pedro, el más impulsivo, el más activo, y le dice: Señor, tú eres el Hijo de David, Rey del cielo. Y entonces Jesús lo halaga y le dice: ok, está bien, pero eso no se lo reveló ni sangre ni carne, eso se lo reveló mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí vemos que cuando estamos en comunión con Cristo Jesús, el Espíritu Santo pone en nuestras vidas el ser que desea adorar y servir a nuestro Padre Celestial, que desea honrar a Cristo Jesús, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a hacer su voluntad, a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Jesús quería que sus discípulos llevasen el ministerio que Él había venido a esta tierra y que lo llevasen a las personas que no tenían el privilegio de haber sido pueblo elegido de Dios. Eso era a los gentiles. Y por eso vemos de que Pedro se dirige a los gentiles después de que Jesús asciende al cielo y lleva este mensaje para que todo el pueblo, todo el mundo pueda tener esa bendición, que es conocer a Cristo Jesús y poder un día vivir con Él por toda la eternidad. Y en el capítulo encontramos unos textos que nos llenan de bastante alegría. Por ejemplo,
pero las escenas que le esperaban estaban todavía ocultas para los elegidos compañeros de su ministerio. ¿Cuáles eran las escenas que le esperaban a Jesús? Las escenas que le esperaban a Jesús eran ir a Jerusalén, sufrir oprobios, golpes, desprecio del pueblo a quien él había venido a salvar y por último, la muerte. Jesús le da este anuncio a sus discípulos y otra vez sale Pedro, pero esta vez no con el poder del Espíritu Santo, sino con su capacidad humana. Y le dice: Maestro, que nada de esto te acontezca. Es mejor que no vayamos a Jerusalén. Y entonces aquí Jesús también le hace una reprensión a Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Entonces vemos de que cuando somos inspirados por el Espíritu Santo, hacemos las cosas para honrar y glorificar a Dios. Pero cuando somos inspirados por nuestro entendimiento, por nuestra forma de amor hacia una persona, pero es solamente humana, estamos haciendo las cosas no como Jesús desea que nosotros las hagamos, sino estamos haciendo, aunque parezca que estamos haciendo un bien, no estamos obrando conforme a la voluntad de Dios. Jesús necesitaba ir a vencer la muerte. Jesús necesitaba ir al monte del Calvario para que usted y yo tuviésemos la oportunidad de ser perdonados, la oportunidad de ir a morar con Él por toda la eternidad en el reino de los cielos. Pero Pedro, instado por Satanás, porque Satanás estaba obrando en ese momento por medio de Pedro, le da este consejo: Señor, no, que eso nunca te vaya a suceder. Jesús había venido con un propósito, a cumplir un ministerio aquí en la tierra, y debería cumplirlo. Satanás, allá en el desierto, cuando le hizo la tentación, le hizo la misma propuesta a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. Pero Jesús, ¿qué le dice? Solamente debemos adorar al Dios de los cielos. Jesús quiere que en nuestra vida siempre reine Él. Y nos dice de la siguiente manera: Jesús iba a darles de los sufrimientos que le aguardaban. Jesús iba a hablarles de ese sufrimiento que a Él le esperaba. Pero primero se apartó solo y rogó a Dios que sus corazones fuesen preparados para recibir sus palabras. Al reunírseles, no se les comunicó enseguida lo que deseaba impartirles. Antes de hacerlo, les dio una oportunidad de confesar su fe en Él para que pudiesen ser fortalecidos para la prueba venidera. Y les preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa fue la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos y que ellos respondieron de la siguiente manera. Entonces, en este capítulo, al estudiarlo, encontramos grandes maravillas, encontramos tesoros que nos ayudan a prepararnos para poder disfrutar del mayor tesoro, que es estar con Cristo Jesús en el reino de los cielos. Pedro amaba a su Señor, pero Jesús no lo eligió por manifestar así el deseo de escudarle del sufrimiento. Las palabras de Pedro no eran de naturaleza que fuesen de ayuda y solaz para Jesús en la gran prueba que le esperaba. No estaba en armonía con el misericordioso propósito de Dios hacia un mundo perdido, ni con la lección de anegación que Jesús había venido a enseñar por su propio ejemplo. Pedro no deseaba ver la cruz en la obra de Cristo. La impresión que sus palabras hacían se ponían directamente a la que Jesús deseaba producir en la mente de sus seguidores. Y el Salvador fue movido a pronunciar una de las más severas reprensiones que jamás salieron de sus labios. Jesús siempre
desea amonestarnos, pero Él quiere amonestarnos para que sea de beneficio para nuestras vidas. En la región de Cesarea de Filipos, Cristo estaba fuera del alcance de Herodes y Caifás. Razonaban los discípulos. No tenían nada que temer al odio de los judíos ni al poder de los romanos. ¿Por qué no trabajar allí lejos de los fariseos? ¿Por qué necesitaba entregarse a la muerte? Si había de morir, ¿cómo podrían establecer su reino tan firmemente que las puertas del infierno no prevalecieran contra él? Para los discípulos esto era, la verdad, un misterio. Ya estaban viajando para ir a la ribera del mar de Galilea hacia la ciudad, donde todas sus esperanzas quedarían destrozadas. No se atrevían a reprender a Cristo, pero conversaban entre sí en tonos bajos y pesarosos acerca de lo que sería el futuro. Y aún en medio de sus dudas, se aferraban al pensamiento de que alguna circunstancia imprevista podría impedir la suerte que parecía aguardar a su Señor. Así se entristecieron y dudaron, esperaron y temieron durante 6 largos y lóbregos días. Cada vez que ponemos nuestro razonamiento, nos vamos a sentir tristes, nos vamos a sentir anegados, pero cuando ponemos primeramente a Dios, las cosas van a ser totalmente diferentes, porque Dios sabe el futuro y sabe lo que nos espera a cada uno de nosotros y qué es lo que más nos beneficia. Mi querido hermano y hermana que me escucha, que la palabra de Dios siempre esté en nuestra mente y en nuestro corazón para disfrutar y hacer de ella nuestro diario vivir. Que Dios nos bendiga.